Alabado sea su nombre. Paz de Cristo, amados hermanos, familia, amigos que nos escuchan a través de este medio. Les enviamos un afectuoso saludo y abrazo, deseando que se encuentren bien, en compañía de su familia y seres queridos. Gracias le damos a nuestro Dios Todopoderoso, porque está con nosotros a cada momento, nos cuida, nos protege, nos sustenta, nos ama tanto. Gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la honra. A nuestro Señor Jesucristo sea toda la alabanza. Amados hermanos, amigos, les invito en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que, si es tan amable, escuche la palabra de Dios desde donde se encuentra, desde ahí, desde su casa, desde allí, desde el sillón de su sala, o en el lugar donde usted se encuentre. Le pedimos que nos escuche la palabra de Dios, tome un tiempo, le pedimos por favor. Y en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, le pido que vaya a la palabra de Dios, vayamos a la palabra de nuestro Dios Todopoderoso, al pasaje que se encuentra en el libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 55, versículo 10 y 11, para honra y gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estaremos meditando en su palabra esta tarde. Isaías capítulo 55, versículo 10 y 11, para honra y gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice así la palabra de Dios en Isaías 55, 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Repitamos una vez más el versículo 11 de este capítulo 55. Dice la palabra de Dios: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Vamos a orar en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra, por su misericordia, por todo lo que Él nos da, porque nos sustenta. Y pidámosle que esta palabra sea de bendición en nuestra vida, en el nombre de Jesucristo. En tu nombre, Señor, en tu nombre, Dios Todopoderoso, estamos delante de tu divina presencia. No somos dignos, Señor, de estar delante de ti. Tan solo llegamos a ti por tu amor, por tu palabra, por tu misericordia. Gracias, Señor. Podemos llegar a ti porque tú nos has dicho que podemos llegar confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia para el oportuno socorro. Gracias te damos, Señor, en este momento, porque nos permites compartir de tu palabra, de tu amor, de tu misericordia. Permite que esta palabra sea de bendición en nuestra vida, que sea de bendición, Señor, en cada uno de mis hermanos, que sea de bendición en nuestra familia, en nuestros amigos. Gracias, Dios Todopoderoso, por todo lo que tú nos das, porque nos llenas de bendiciones. Te rogamos, Cristo de poder, que tú hables a nuestra vida. Habla a nosotros por medio de tu palabra. Te lo rogamos, te lo suplicamos en el nombre de mi Señor Jesucristo, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea, Señor. Amén, amén, amén. Quiero compartir la palabra de Dios con ustedes en esta tarde. El título de este mensaje es El poder de la palabra de Dios. Qué grande poder tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 33:6: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos,
Todo fue creado por la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios. Todo fue creado. Con tan solo decir la palabra, nuestro Dios todopoderoso creó los cielos, la tierra, todo lo que existe, creó al hombre por el poder de su palabra y de su Espíritu. Todo fue creado por él. La palabra de Dios en 2 de Pedro capítulo 3 versículos 5 al 7 nos dice que esta palabra de Dios crea, esta palabra de Dios sustenta. Esta palabra, hay algo importante también en la palabra de Dios, que esta palabra de Dios también destruye. La palabra de Dios nos dice que el Señor envió a Jonás a Nínive a dar un mensaje diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Con tan solo este mensaje, con tan solo la palabra de Dios, un pueblo entero fue cambiado. Una ciudad entera fue transformada por la palabra de Dios. Aquella ciudad fue transformada, recapacitó, pidió perdón, se puso en ayuno y recibió el perdón de Dios. No fue destruida esta nación. La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis capítulo 1 versículo 3: bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de estas profecías y guardan, dice la palabra de Dios, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El Salmo 1 nos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y dice su palabra que será como árbol plantado que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Esta es la palabra de Dios. Esta es la poderosa palabra de nuestro Dios todopoderoso. Y así nuestro Dios todopoderoso nos invita a cada uno de nosotros, nos dice a cada uno de nosotros, nos da una orden a cada uno de nosotros, que proclamemos esta palabra de poder, que hablemos de esta palabra de nuestro Dios todopoderoso, que anunciemos este evangelio de poder, porque estamos anunciando. Proclamar, pues, anunciar la palabra, predicar la palabra, confesar la palabra es enviarla a una situación, es decir, con nuestros labios lo que Dios ha dicho, decir esta palabra de Dios. Y es así que en esta tarde quiero que meditemos en la palabra de Dios y acerca cómo debemos utilizar esta palabra de Dios en nuestras vidas. Y así como Moisés, la palabra de Dios en Éxodo capítulo 4 nos dice la palabra de nuestro Dios, que Moisés, cuando Dios le envió a Egipto para que fuera sacado el pueblo de Israel, para que él fuera ante Faraón y obedeciera esta palabra de Dios, y el pueblo de Israel fuera salvo, fuera hecho salvo de aquel lugar, que sacara al pueblo de Israel de Egipto de esclavitud. Y así Moisés se encuentra temeroso, se encuentra dudoso ante esta tarea que Dios le da, no sabe qué hacer. Y Moisés se encuentra delante de la presencia del Señor y le dice: Señor, Faraón no me va a hacer caso. Señor, mira, soy tartamudo, no sé hablar, no sé qué hacer. Y el Señor le dice a Moisés: Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés dice: tengo una vara. Y el Señor le dice: arroja esa vara al suelo. Cuando Moisés arroja aquella vara al suelo, aquella vara se transforma en serpiente. Posteriormente el Señor le dice: toma aquella serpiente. Y dice la palabra de Dios
que Moisés toma aquella serpiente por la cola con un miedo, con un temor. Pero Moisés toma aquella vara. Cuando toma aquella vara que se había convertido en serpiente, se vuelve a convertir en vara. Y así Dios le da un mandato y le dice: esta vara es mi vara, es la vara de Dios. Y con esta vara, Moisés, tú la vas a utilizar para liberar a mi pueblo de Egipto. Y así Moisés, en cada acto que Dios le envía, en cada acto que tiene que hacer, utiliza aquella vara. Cuando Faraón no hace caso, y en aquella mañana que Faraón estaba en el río, llega Moisés a decirle a Faraón: libera al pueblo de Dios, libera a Israel. Y Faraón le dice: no lo voy a liberar. Cuando Moisés toca con aquella vara las aguas del río, aquellas aguas inmediatamente se convierten en sangre. Así Moisés, en todo el transcurso, en todo el periodo en el que el pueblo de Israel es liberado, es sacado de Egipto, utiliza aquella vara que Dios le había dicho que usara para liberarlo. En todo momento Dios estaba con Moisés, Dios estaba con él, y Moisés obedeció a la palabra de Dios. Él utilizó esa vara para liberar al pueblo de Dios. Y aún así, cuando ya fueron liberados de Egipto y que se encontraban delante del Mar Rojo, el Señor le dice a Moisés: Moisés, ¿por qué clamas a mí? Usa tu vara, extiende tu mano y toca las aguas. Y dice la palabra que al instante aquellas aguas fueron abiertas. El Mar Rojo fue abierto y el pueblo pudo pasar el Mar Rojo con aquellas aguas que se abrieron. Pudieron pasar por tierra seca. ¿Por qué? Por el poder de la palabra de Dios, por el poder que tiene nuestro Dios todopoderoso. Tan solo que hizo Moisés tan solo lo que hizo fue obedecer a la palabra de Dios, obedecer a un Dios todopoderoso. Así nuestro Señor hoy nos ha dicho que debemos proclamar esta palabra. En primer lugar, ¿qué tenemos que hacer? Aprendamos de Moisés a proclamar esta palabra. Aprendamos de Moisés. En primer lugar, tenemos que aprender a temerle a la palabra de Dios, a tener reverencia ante la palabra de Dios. A veces citamos textos, ponemos un texto con una facilidad, sin darle la importancia de vida a la palabra de nuestro Dios todopoderoso. Isaías capítulo 66 versículo 1 nos dice que Dios creó los cielos. Dice que los cielos es el trono de Dios y la tierra es el estrado de sus pies. Y dice: ustedes quieren hacer una casa para mí, quieren crear una casa para mí, dice el Dios todopoderoso. Dice: ¿sabes qué? Eso a mí no me impresiona, que ustedes quieran hacer una casa para mí. Pero algo importante que dice el Señor, dice: pero yo miraré al que se humilla y tiembla ante mi palabra. El Señor le da una gran importancia a todo hombre, a toda mujer, a todo joven, a todo niño que se humilla y tiembla ante la palabra de nuestro Dios todopoderoso. Y Juan en el capítulo 12 nos dice que nosotros seremos juzgados por la palabra de Dios. Dice el Señor: yo no los juzgaré, el que los juzgará será la palabra de Dios. Ella es la que nos juzgará. Imagínese que usted en este momento es llamado a estar delante de la presencia de Dios, y el Espíritu Santo le hace recordar todo lo que hemos hecho en nuestras vidas. ¿Cómo estaríamos delante de Dios? Estaríamos con reverencia,
estaríamos temblorosos, estaríamos temblando ante un Dios todopoderoso. Así el Señor quiere que de esa manera, cuando estemos delante de su palabra, temblemos a su palabra, tengamos reverencia a esta palabra de Dios. En Juan capítulo 14 nos dice la palabra de Dios, el versículo 23, que el que ama, dice, el que me ama, mi palabra guardará. Dice, y mi Padre le amará y haremos morada con él. Qué grande bendición es a los que dice el Señor, que a los que me aman a su palabra, dice, que mi Padre le guardará, dice, y nosotros haremos morada con él. Nuestro Dios todopoderoso dice que si amamos su palabra, Él va a venir a hacer morada con nosotros en nuestra vida. ¿Se imagina qué grande bendición? Que ahorita que estamos en casa, que estamos con familia, si miráramos entrar a nuestro Dios todopoderoso a nuestra casa, trayendo bendición, trayendo consuelo, trayendo fortaleza, trayéndonos de su Espíritu Santo, trayendo bendición, trayendo amor, trayendo armonía, trayendo sanidad, quitando de nosotros todo miedo, todo temor de la humanidad. ¿Por qué? Porque así lo dice su palabra, que si lo amamos, que si amamos esta palabra, dice que Él nos guardará, dice, y mi Padre le amará y haremos morada con Él. La palabra de Dios tendrá un efecto en nuestra vida cuando aprendamos a temer a la palabra de Dios, cuando reverenciemos la palabra de nuestro Dios todopoderoso, tendrá ese gran efecto que nosotros queremos que tenga en nuestra vida. En segundo lugar, tenemos que hacer lo que hizo Moisés. Moisés, en primer lugar, temió aquella vara, temió a la vara. Y en segundo lugar le dijo Dios, toma la vara. Nosotros lo que debemos de hacer es tomar la palabra de Dios, tomar la palabra en nuestra vida, tomar la palabra. Toma la palabra, dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino. Y dice su palabra, y todo dice la palabra de Dios, todo te saldrá bien. Cuando la palabra de Dios siempre esté en nuestra vida y guardamos esta palabra de nuestro Dios todopoderoso. Juan capítulo 5 versículo 39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Tomemos la palabra de Dios, tomemos la palabra de nuestro Señor Jesucristo, proclamemos esta palabra que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Marcos capítulo 16 versículo 15 nos dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esta es la palabra de Dios, que si la tomamos y si la obedecemos, trae grande bendición a nuestra vida. Alabado, exaltado sea nuestro Dios todopoderoso. El punto número 3, algo que hizo Moisés, es que no solo temió a la vara, no solo tomó la vara, sino que algo que hizo Moisés es que extendió la vara de Dios, extendió la vara que tenía en su mano. Nosotros podemos extender esta palabra de nuestro Dios todopoderoso. ¿Cómo vamos a extender esta palabra de Dios? Vamos a extender la palabra de Dios, extendamos esta palabra de Dios. En primer lugar, hay algo importante en nuestra vida. En cada decisión, en cada día, a veces nosotros en este momento el mundo se encuentra temeroso. Tijuana se encuentra temeroso, se encuentra muy temeroso este día. No haya qué hacer, no puede salir, no puede viajar, no quiere salir a sus trabajos por el temor a contagiarse. La palabra de Dios nos dice en Jeremías 29:11,
porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Cuando nosotros declaramos esta palabra de Dios en nuestra vida, la estamos extendiendo no solo a nosotros, la estamos extendiendo a nuestra familia, a los que queremos que seamos bendecidos con esta palabra. Tomar la palabra de Dios y extenderla en cualquier situación en que la necesites. En cualquier situación podamos extender esta palabra, podemos extender esta autoridad de Dios. Así, en un día de temor, así en alguien que va a conducir, Señor, no sé qué va a pasar, no sé si qué me va a pasar en el camino. Alguien tiene temor para manejar, alguien tiene temor para viajar. El Salmo 121 dice la palabra del Señor: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y contesta la palabra: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, dice, dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén, aleluya. Esta es la palabra de Dios. Esta es una promesa. Podemos extender esta palabra de Dios. Hoy en día, a lo mejor hay alguien enfermo. A lo mejor alguien puede decir: yo estoy contagiado de esta enfermedad. ¿Sabe qué? La palabra de Dios en el Salmo 118, versículo 17 dice: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. ¿Qué le parece si declara esta palabra hoy en su vida? No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Lo puede declarar desde allí donde se encuentra, en su casa. Hay alguien que tal vez se encuentre enfermo en este momento. Hay alguien que tal vez tenga una enfermedad que le ha desahuciado. ¿Sabe qué? Aquí está esta palabra de Dios, el Salmo 118, versículo 17, que dice: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Esta es la palabra de Dios todopoderoso. Esta es la palabra de nuestro Dios todopoderoso, que tiene grandes promesas, que tiene grandes bendiciones. Donde en medio de la enfermedad, ahí está nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si hay alguna situación en la que usted es en una situación crítica, en una acusación, en una situación muy difícil, Isaías 54:17 dice la palabra del Señor: ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Nada prosperará contra nosotros, porque lo dice su palabra, porque nuestro Dios todopoderoso nos protege, porque nuestro Dios todopoderoso nos sustenta, porque Él nos llena de bendiciones. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios en cada una de nuestras vidas, de nuestra familia, en cada situación. Podemos extender esta palabra de Dios, que trae respuesta a nuestra vida, que trae bendición a cada uno de nosotros. Alguien puede decir: yo tengo un gran problema en la familia, tengo un gran problema con mi esposa y tengo un gran problema con mis hijos. Ezequiel capítulo 37 dice la palabra del Señor: y Jehová le hace una pregunta a Ezequiel: Ezequiel, ¿estos huesos secos vivirán? Y tan solo Ezequiel, en su humanidad, en sus límites como hombre, dice: no lo sé, Señor, tú sabes todas las cosas. Y el Señor, Jehová de los ejércitos, le dice a Zacarías, le dice a Ezequiel, perdón: proclama,
profetiza, profetiza, hijo de hombre, y di a estos huesos, huesos secos, oíd palabra de Dios y vivirán. Oíd palabra de Dios. Y Ezequiel tan solo obedece la palabra de Dios y exclama esa palabra de poder que Dios le ha dicho, y le dice: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y dice la palabra de Dios que aquellos huesos secos comenzaron a juntarse uno con otro, y el Espíritu de Dios, Jehová de los ejércitos, sopló espíritu, sopló aliento de vida, y aquellos huesos se unieron uno con otro, y hubo vida en aquellos huesos secos. Hay algo que usted puede decir: mi matrimonio ya no puede seguir adelante, ya no puede continuar, ya no podemos seguir adelante con nuestros hijos. ¿Sabe qué? La palabra de Dios nos dice que si usted declara bendición en su vida, en su matrimonio y en su hogar, esto es posible. Hay alguien que puede decir en este momento que tiene necesidad, una gran necesidad económica. Segunda de Corintios capítulo 9 versículo 8 nos dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros. Dice, para hacer que abunde en vosotros, dice, toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas abundemos para buenas obras. Es la palabra de Dios. Si nosotros declaramos la palabra de Dios en nuestras vidas, esto es posible. Levántese cada mañana, agarre la palabra de Dios. Así como dice su palabra: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Tomemos la palabra de Dios por la mañana. Si es posible, también tomemos la palabra de Dios al mediodía, y tomemos la palabra de Dios también en la noche. Tomemos esta palabra de Dios que es viva y eficaz. Hagamos lo que Moisés: temamos a la palabra, reverenciemos la palabra de nuestro Dios todopoderoso. Tomemos esta palabra de Dios en nuestras vidas y extendamos esta palabra de Dios para nuestra familia, para nuestros amigos, para nuestros hermanos. Extendamos esta palabra de Dios a todos los que los necesitan en este momento. Extendamos esta palabra de Dios a médicos, a enfermeras que en este momento necesitan mucho de la palabra de nuestro Dios todopoderoso. Y digámosle: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Y ningún arma forjada, dice, contra nosotros prosperará. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho esta promesa en nuestras vidas. Porque Dios ha hecho esta promesa en cada uno de nosotros. Así, declaremos esta palabra de Dios en nuestras vidas. Declaremos esta bendición que nuestro Dios tiene en cada uno de nosotros. Declaremos esta bendición para servirle, para alabarle, para honrarle, para glorificarle, para exaltar su nombre, para enaltecer este nombre que es sobre todo nombre. ¿Y sabe qué? Esta palabra de Dios transformará nuestras vidas. Esta palabra de Dios transformará las familias. Esta palabra de Dios transformará las naciones. Es la palabra de Dios. Confesemos esta palabra de nuestro Señor Jesucristo en cada una de nuestras vidas. Confesemos esta palabra de Dios para las naciones. Proclamemos su evangelio. Proclamemos su palabra. Démosle honra y gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Exaltado sea nuestro Dios todopoderoso. Cuando Moisés cruzó el Mar Rojo, dice la palabra de Dios que el Señor puso detrás de ellos una columna, aquella nube. Y el pueblo, el faraón con su gente, nunca se pudo acercar.
nunca pudo mirar al pueblo de Israel. Israel, cuando llegó a la otra orilla, cuando cruzó el Mar Rojo, dice la palabra de nuestro Dios Todopoderoso que Moisés volvió a extender su mano y aquellas aguas se cerraron. Y el faraón y con todos sus ejércitos se ahogaron en el Mar Rojo. ¿Por qué? Por el poder de la palabra de Dios. Extendamos esta palabra de Dios en nuestras vidas. Extendamos esta palabra de Dios a todos los que están con nosotros. Extendamos esta palabra de Dios a todos los que están necesitados en este momento, a todos los que se encuentran enfermos, a todos los que se encuentran sin Cristo, a todos los que necesitan vida eterna, a todos los que necesitan consuelo, a todos los que están en miedo, en temor, a todos aquellos hogares, a todos aquellos matrimonios que tienen problemas entre los cónyuges, que tienen problemas con sus hijos. Extendamos esta palabra de Dios, que es la respuesta a nuestras vidas. Dios bendiga cada una de sus vidas, amados hermanos, amados amigos. Meditemos en la palabra de Dios, si es posible, en la mañana, a mediodía y en la noche. Usted va a poder ver cómo esta palabra trae grande bendición en nuestras vidas. Mi deseo es que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, que Dios prospere su vida, que Dios le bendiga en su trabajo, en su hogar, en su familia. Dios le llene de grandes bendiciones. ¿Qué le parece si se pone de pie, por favor? Y damos gracias a Dios por esta palabra y la declaramos en la vida de su familia, de sus hijos y en todos los que nos rodean, en el nombre de Jesucristo, en el nombre, Señor, que es sobre todo nombre. Te damos gracias, Padre Celestial. Te damos gracias, Dios Todopoderoso, por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu palabra que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, los huesos y las coyunturas. Oh, gracias te damos, Señor, por tu amor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra no volverá a ti vacía, sino que hará, Señor, todo, Señor, para lo que fue enviada
amados hermanos, amados amigos, amada familia. Dios sea en cada una de sus vidas, en cada uno de sus hogares. Declaramos grande bendición para usted y para su familia. Le damos gracias a Dios. Dios les bendiga. Agradecemos que usted nos escuche a través de este medio. Deseamos que la bendición de nuestro Señor Jesucristo sea en cada una de sus vidas. Les invitamos para el próximo domingo, a punto de la 1 de la tarde, a las 13 horas, para que esté escuchando culto de adoración, palabra de grande bendición para sus vidas. Dice Hechos, dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Hechos 6:4. Mi deseo es que Dios les bendiga.